YouTube. Ahí está. ¿De acuerdo o hay dudas con ese redondeo que hice ahí con redondeo y 3 dígitos significativos? Yo no sé si no lo hacen porque no se acuerdan o no lo hacen porque no lo saben. Ya lo habíamos explicado alguna vez de esto, pero no sé si estaban todos o no estaban. Pongamos otro ejemplo. En el caso de los ángulos, ¿cómo vamos a hacer en el caso de los ángulos? ¿Sí? Tenemos un ángulo, calculamos un ángulo θ u, por ejemplo, y nos da la calculadora, nos va a dar un montón de decimales, ¿no? Por ejemplo, 228, no, muy chico. 115,086. Da todos esos números la calculadora, ¿no? Entonces yo tengo que, en el caso de los ángulos, vamos a usar solo 2 decimales. Siempre 2 decimales. Es el único en el cual vamos a poner fijo la cantidad de decimales, en los ángulos, ¿sí? Para el resto son los 3 dígitos significativos. Entonces nos vamos a quedar simplemente, no es necesario que yo escriba el número, o sea, como estoy haciendo acá, el original con todos los decimales y después redondeado. Simplemente vamos a escribir, o sea, este lo veríamos en la calculadora. En nuestra carpeta escribiríamos el número con 2 decimales nada más. O sea, si vamos a escribirlo con 2 decimales, ahí. Ángulos, siempre 2 decimales. O sea, si quedaría 115,08. Pero hay que redondear, faltaría redondear. Acá tendríamos un 6 después del 8. Entonces, si el que le sigue al último que dejo es 5 o más, 5 a 9 sería, ¿no? Hay que sumar uno más. O sea que acá quedaría 115,09. Presten atención a eso porque algunos cortan decimales, por ahí, eso lo hacen bien, pero no redondean. ¿Sí? Entonces, en el caso de los ángulos, 2 decimales, en todos. Entonces, por ejemplo, les da 66,6 periódicos. 66666. Supongo que queda negativo. ¿A cuánto redondeamos ahí? ¿Cómo quedaría redondeado? ¿Alumna Cisneros? ¿Cómo lo escribiría? Muy bien, excelente. Menos 66, fíjense, cortamos y dejamos 2 decimales nada más. Ahí están los 2 decimales originales. Pero, ¿qué pasa? Después del segundo 6, que es este, sigue otro 6 más. Entonces, ¿qué hacemos? Suma uno más. Quedaría 67. Recuerden eso, para ángulos en grados, ¿no? Únicamente 2 decimales. Vamos a usar 2 decimales. Para el resto de las medidas, inclusive ángulos en radianes, 3 dígitos significativos. Vamos a poner otro valor, por ejemplo, a ver, un periodo. Nos queda eso, Marco Sama, ¿sí? Nos queda un periodo que calculamos y nos da, ¿cómo está ahí? 0,0 y después 3 periódicos, ¿no? ¿Cómo quedaría si lo ponemos con 3 dígitos significativos redondeados? No, Marco, no. Porque ahí pusiste un solo dígito. Acordate que los ceros a la izquierda no cuentan. Acá tenés un 0 y 2 ceros, esos 2 no cuentan como dígitos significativos. ¿Sí? Porque no tenemos ni unidades, ¿sí? Ni décimas, digamos, ¿no? Ni unidades, que sería este 0, ni tampoco tenemos décimas. O sea que no contó nada todavía. Tiene que contar a partir de ahí 3 para atrás. A ver. Ahí van 2, o sea que faltaría uno más. Ahí me dice 0,33. No, tendríamos que poner, si respetamos los 3 dígitos significativos, 3,3, ahí. Y ver el tema del redondeo. ¿Sumo uno más o no? Bueno, justo después del 3 sigue otro 3. Para que sume uno más tiene que ser 5, 6, 7, 8 o 9. O sea que quedaría ahí. ¿Ven que? Ahora sí, Marcos. 3 dígitos significativos. Acuérdense que los ceros a la izquierda no cuentan. Los ceros a la derecha sí. Si hubiera un 0 después de un dígito, ya contaría. Vamos a poner otro, para otro alumno, a ver si lo puede resolver. Y los demás vayan pensando también, ¿no?
Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso, ahora se tienen que sacar todas las dudas sobre este tema, ¿sí? Porque ya había explicado una vez, esta es la última que lo explico. No es difícil, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso de contar tres, lo de los ceros a la izquierda, y lo del redondeo. Supónganse que acá daría 7, tengo ese número, ¿no? Eso me da la calculadora. Pero yo cuando lo escriba, lo voy a escribir en este caso, como es una magnitud en general, con 3 dígitos significativos, nada más. A ver, Aguilera. Si tiene micrófono, pueden habilitarlo, deberían habilitarlo y contestar directamente. ¿Eh? ¿Cómo le parece que quedaría? No te escuché, repetime. 7,02. 7,02. A ver, 7,02 dice el alumno. ¿Qué opina el resto? ¿Faltaría algún dígito? ¿No faltaría? Yo no dije nada todavía, no dije si está bien o no. Le estoy dando a ustedes tiempo para que lo piensen. Está bien, Profe. profe. 7,02. 7,016 dice alguien. Ese cero que está ahí no es un cero a la izquierda, es un cero que ya está a la derecha. Ese cero sí cuenta, Marcos. Porque está después del 7. Ya tenés un dígito que no es cero primero. Entonces ya ese cero cuenta. ¿Sí? Contaría que no hay, ¿sí?, décimas, ¿está bien? Pero no importa eso. ¿Sí? Sí, cuenta porque ya tengo uno antes. Entonces, si yo tomo 3 dígitos significativos, en principio tomaría esos 3. El 7, 1, el 0 cuenta ahí porque ya está a la derecha, y el 1. Hasta ahí tengo 3. ¿Sí? Y como dijo el alumno Aguilera, en lugar de ser 1, acá va a tener que ser 2. ¿Por qué? Porque después de ese 1 sigue un 5. Entonces ese 5 hace sumar uno más. O sea que sería 702. Muy bien, alumno Aguilera. ¿Entiende, Marcos, por qué no 7016? Porque ese 0 ya contó. A ver otro. Seguimos con esto. Otro detalle que vi en mecánica es que usan cualquier letra para poner segundo. Se los aclaré. Hay que respetar a rajatabla lo que dice el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades dice que para indicar segundo se usa una S minúscula y ninguna otra forma. Ni SG, ni SG punto, ni seg, ni S mayúscula, ni nada que se le parezca. Ojo con eso. Segundo es S minúscula. Vamos con otro ejemplo, a ver. Supóngase que, bueno, que lea algo muy grande, no se usa habitualmente, pero vamos a poner algo grande. Tenemos este número, ¿sí? Que la calculadora nos dice que T nos da 250,4598 segundos. Bueno, a ver, alumno Enríquez, ¿cómo quedaría esto con 3 dígitos significativos? Quedaría 250,46. 250,46. ¿Qué opina el resto? ¿No queda únicamente 250? Queda 250. ¿Cuántos dígitos hay que poner? 3. Empezamos de izquierda. 1, 2, 3, Enríquez. O sea que solamente tendría que escribir el 250. No es 3 decimales ni 2 decimales acá. En general son 3 dígitos. Dígitos cuentan todos, de la parte entera y de la parte decimal. ¿Sí? Entonces siempre de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 250. Ahora falta redondear. Siempre corto lo que me sobra después de los 3 y redondeo el último. El último es 0. O puede quedar como 0 o puede pasar a ser 1. ¿Sí? Entonces, como sigue un 4 después del 0, el 4 no hace sumar uno más. Y quedaría 250, como dice la alumna Jazmín Suárez. ¿Qué opina Enríquez? Usted le había puesto 5 dígitos significativos. Ah, ya entendí, me había comido como yo los decimales. Claro, no es solamente, no es decimales, no tenemos que ver decimales, tenemos que ver dígitos, todos los dígitos, ¿sí? Dijimos que a partir de 3 dígitos enteros, a partir de que el número tenga 3 dígitos enteros o más, solo vamos a poner la parte entera. Y siempre redondeado, porque cuando ya tenemos, por ejemplo, a ver, pongamos otro más grande,
A ver cómo lo resuelve. Supongan que 12.089,7690. Ahí está. ¿Cómo quedaría este, alumna Suárez? ¿12.089? Casi. Ah, porque el 7 hace redondear al 9, claro. 89. O sea que Al quedaría, 9. acá atrás quedaría, todo esto se iría, la parte decimal se va, y quedarían, ¿cuánto quedaría? ¿12.000? 12.090. Claro, suma uno más, 90. Redondea para arriba. Si estaba en 89, o sea, este 9 pasaría a 10, pero que ese 9 pase a 10 significa que el 89 pase a 90. Acá no vamos a, acá sí, Enrique, pusimos 5 dígitos significativos, pero porque no puedo sacarle este 90, no puedo poner 120. No puedo redondear a 120 si el número era 12.000, ¿sí? Entonces, en este caso directamente nos quedamos con la parte entera. Cuando tenemos más de 3 dígitos, 3 o más dígitos significativos en la parte entera, 3 o más dígitos no significativos. Es decir, la parte entera tenemos 3 o más, acá tenemos 5 en la parte entera. Nos quedamos con los 5 de la parte entera, ¿sí? Y lo único que hacemos es redondear el último, porque este número está más cerca de 12.090 que de 12.089. ¿Por qué? Porque sigue coma 75, coma 7. Ese 7 hace que sume una más el 9, que haría que el 89 pase a 90. ¿Sí? Así lo vamos a hacer con números que tienen más de 3 dígitos en la parte entera. Nos quedamos con la parte entera y redondeado. Siempre todos los números redondeados, ya sean ángulos, ¿sí? O cualquier número muy chico o muy grande, siempre redondeamos el último. En este caso, bueno, pusimos 5 dígitos significativos porque no podíamos sacar los otros 2. O si no, estaríamos cambiando el número. Habría una forma de redondear, cuando tiene 5, por ejemplo, a 3. Es quitar los dos últimos. Sería quitar estos dos últimos. Hacerlos 0, esos dos últimos. O sea, este número está más cerca de 12.000, ¿sí? O de 12.100 sería el que le sigue. Bueno, estaría más cerca de 12.100, porque es 12.090. O sea que si lo tengo que redondear, lo redondearía a 12.100. ¿Está bien? Pero no vamos a hacer eso, no le voy a complicar la vida, porque es por ahí un poco más difícil de ver esto, cómo se hace. Directamente, cuando tenemos más, 3 o más cifras, nos quedamos con la parte entera. Y lo único que hacemos es redondear. Vamos a algún ejemplo más. Tiene que quedar claro esto, ¿sí? Y lo tienen que aplicar, tienen que acordarse de aplicarlo, porque va a influir en cierta forma en la nota. Acuérdense, por ahora la nota no define demasiado, define si ustedes están aprendiendo o no, ¿sí? O sea, no es la calificación que les va a ir al boletín. Es como van con cada tema esto, ¿no? Y los veo flojos en cuanto a cómo plantear los problemas, describir los datos, las reducciones, el manejo de unidades. Los veo muy flojos en eso, por lo que estoy viendo en la resolución de los problemas, ¿sí? Algunos me hacen telegramas, ¿sí? Y yo les puse las puse en los comentarios, que piensen que ustedes están, al resolver un problema, están generando información. Ahora es un problema porque están en la escuela, pero cuando estén trabajando están generando información, ¿sí? O algún informe técnico o lo que sea sobre algo, un desarrollo sobre algo, que después eso no queda ahí. Si no es que le van a entregar al profesor y al jefe y le va a dar la nota. El jefe va a tomar eso, lo va a corregir, ¿sí? Y si ve que ustedes hacen cualquier cosa, los va a despedir. Ese es el tema. Y además, ¿sí? Con toda esa información, el jefe o su compañero, el que reciba eso, seguramente va a ser parte de un proyecto que lo va a usar para otra cosa. ¿Y si ustedes no aclaran, como hacen algunos, que no aclaran un montón de cosas en el problema, que ponen la fórmula y el resultado, no ponen datos, no ponen procedimientos, incluso a veces no ponen unidades en los resultados, todo eso queda librado a la interpretación del otro. Si el otro por ahí se aviva, va y les pregunta a ustedes, bueno, acá, ¿qué unidad, qué es lo que mediste? ¿Son pulgadas o son metros? ¿O son centímetros? ¿Sí? Porque después es eso, parte de un proyecto que, ¿sí? En el cual, no sé, ustedes hicieron el plano y después lo tienen que, con el informe técnico, y con esos datos tienen que realizar algún proceso, fabricar alguna pieza o algo. Y si falta información, eso puede traer problemas después. O sea, cuando resuelven un problema, tiene que estar todo muy bien detallado. Y una de las cosas es la precisión. Con este manejo de los 3 dígitos significativos, nos aseguramos de tener buena precisión, tanto en los números muy grandes como en los números muy chicos. En los números muy grandes generalmente no hay problema, ¿sí? El tema es que
a veces, como en este caso, al 12.089. Me ponen 12.089,75. No tiene sentido ponerle 75. ¿Sí? O sea, ponerle el 75 en 12.000, ¿sí? No va a tener peso en la precisión. Estamos hablando del sexto dígito significativo. O sea que estamos hablando de precisiones del orden de las 100 milésimas, estaríamos hablando. ¿Sí? No pesarían nada eso. Bueno, ponemos algún ejemplo más. Acuérdense que cuando se corte, hacemos 15 de recreo y después volvemos 40 más. A ver, Jiménez. Acá tenemos este valor. Eso le da la calculadora, supónganse que tiene más números acá, ¿no? Le da 10 dígitos a la calculadora y usted lo tiene que escribir como una respuesta del problema. ¿Cuánto pondría, Jiménez? ...2,71 segundos, dice el alumno Jiménez. ¿Qué opina? Ahí está. 3 tenemos, ¿sí? 1, 2, 3 significativos, ¿sí? Y el último dejó el 1, no lo pasó a 2. ¿Por qué? Porque después del 1 sigue un 2. Cuando es 4, 3, 2, 1 o 0 el que le sigue, no suma nada, queda como está. Así que está perfecto, Jiménez. Vamos a poner, a ver quiénes nos respondieron. Altamirano. 1 para Altamirano. A ver. ¿Cuánto pondría Altamirano en este caso? Tiene un ángulo tita de menos 10,19555 grados. ¿Cuánto pondría Altamirano? Pondría menos 10,2. No te escuché, repetime, por favor. 20. Menos 10, hasta ahí te escuché. ¿Coma? Pondría menos 10,2. 2. 2 o 20. ¿Se escucha? Sí, te escuché perfecto. Sí, menos 10,2. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Ok. Sí, se escucha. Bueno, ¿qué opinan? Está bien. Está bien. ¿Sí? Acuérdense en los ángulos, 2 decimales. Sería lo mismo poner coma 2, o sea, coma 20 o coma 2, los ceros que están a la derecha, en la parte decimal, no es necesario ponerlos, es lo mismo ponerlos o no. Por una cuestión de uso de cantidad decimales, yo lo pondría siempre. Aunque si no lo ponen va a estar bien igual. Y están considerados los dos decimales, porque como sigue 0 y no es necesario ponerlo, pongan coma 2 o coma 20, es exactamente lo mismo, va a estar bien de las dos formas. ¿Sí? Yo usualmente lo pongo para indicar que no me olvidé de ponerlo, ese decimal. Porque dicen, bueno, le falta un decimal, teníamos que usar 2. Claro, pero no lo puse porque es 0, no hace falta ponerlo. Por ahí yo lo pongo para evitar ese tema que puede traer a confusión. Pero si lo ponen o no, va a estar bien igual. Acuérdense de eso, en los ángulos siempre ponemos 2 decimales. En el resto, los 3 dígitos significativos. Bueno, esto sería todo con respecto a los 3 dígitos significativos, los decimales, la precisión. ¿Quieren consultar algo más sobre este tema? ¿Algún ejemplo que se les ocurra y que por ahí tienen dudas de cómo resolverlo? En cuanto a los decimales, ¿no? Y a los dígitos significativos. ¿Está claro? Bueno. ¿Alguna consulta respecto a la corrección que hiciera? A la corrección no, con respecto a la tarea que entregaron de estos 4 primeros problemas. ¿Alguna consulta o duda? ¿No hay dudas, Jiménez? ¿El resto? No, profe. Si hay dudas o consultas de algo, en algún punto en particular, o los gráficos, lo que sea,
Es el momento de preguntar. Por acá es más fácil por ahí que pregunten y yo les pueda responder. Por las preguntas en el Classroom es más difícil por ahí escribir y demás. Y hacerse entender, ¿no? ¿No hay consultas? Con respecto, ¿tienen ahí a mano la tarea? Búsquenla si no la tienen. Las hojas donde lo resolvieron. Yo lo tengo acá, profe. Bueno, sí, denme un segundo que voy a buscar los problemas y ya les cambio la pantalla. Profe, Sí, le hago una consulta de los decimales que lo vi justo acá, que no sé si lo hizo no sé si lo hice bien. un ejemplo. A ver, sí, un Sí. resultado, a ver, decime. Es una frecuencia que yo tenía que pasar a Hertz Sí, y la dividí por 2pi. sí. Y yo puse que es 60,001. ¿Eso está bien? 60,001. No es Sí. necesaria tanta precisión. Pusiste de más ahí. Fíjate, lo voy a escribir acá para que le quede a todos. Tenés una frecuencia F minúscula, Y te quedó 60, me dijiste, ,01 001. Hertz. Ahí está. Hertz, acuérdense, H mayúscula, Z minúscula. Ahí. ¿Qué opina el resto con respecto a lo que ya estuvimos viendo? ¿Estaría bien? ¿Le faltan decimales? ¿Puso de más? No sé si están viendo la pantalla que compartí. Sí, se ve. ¿Sí? Bien. ¿Cómo les parece que quedaría? Esperen que no puedo ver el chat. Ahí está. ¿Qué opina el resto? ¿Está bien ahí? Tenemos acá 3 decimales. Enríquez dice que pondría 60. ¿Qué le parece, Jazmín? Supongo que estará bien. Nada más que a mí lo que me confundía era que después los ceros que seguían a la derecha, Claro, tenés que poner... no contaban. Sí cuentan. Los de la derecha cuentan. Los que no cuentan son a la izquierda, donde 0,0000. Todos esos no cuentan hasta que no aparezca un dígito que no sea 0. Pero acá arrancás con 6. Ahí tienes el primer dígito significativo. Este 0 sí cuenta, 60, ya van 2. Y el 0 que sigue también cuenta. O sea que acá te tenés que quedar con, se corta en cualquier momento, con 60 nada más. 60,0 te quedaría. Ahí tenés 3 ya. El 0 después de la coma no tiene sentido si es solo 0.